Libro de Josué. Vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Luego de la Torá, no de la Torá, sino de la Torá, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, está Josué. A Josué que lo conocemos, ¿verdad? Por valiente y esforzado, porque el Señor le mandó que medite en su ley de día y de noche. Josué capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia para poder entender un poquito el contexto de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana o ya tarde. Amén. Vamos a leer Josué capítulo 3 del versículo 1 al versículo 5. Y de ahí vamos a hacer un gran salto. Nos vamos a saltar al 14 hasta el 17. Amén. Dice la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas, hará mañana maravillas entre vosotros. El verso 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, nótese, dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está en el lado de Zaretán, y los que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados. En esta tarde, lo que quiero o pretendo, amados, es que podamos mirar este pasaje del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, con los ojos del Evangelio. Cuando el Señor muere, dice la Escritura que habían 2 caminantes o 2 personas que iban camino a Emaús y el Señor se le aparece. ¿Verdad? El Señor se le aparece a 2 personas que iban a un lugar determinado y el Señor se pone a conversar con ellos. Y el Señor luego de eso le dice que toda la Escritura daba testimonio de Él. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? La Biblia no habla de nosotros. La Biblia, el tema central es Jesucristo. Es Dios obrando, es Dios actuando. Nosotros somos actores secundarios, fuimos salvados por gracia, pero es a través de Él que somos salvos. Entonces, quiero que podamos ver en este día, con la luz del Evangelio, este milagro que ocurre en el capítulo que acabamos de leer. Necesitamos comprender un poquito más allá de un simple paso en un cruce de un río, que pasaron en seco. Esto es básicamente la historia. El Señor le dijo que tenían que cruzar y el Señor abre el río y pasaron en seco. Amén. Si se fijaron bien, había un paréntesis dentro de la lectura
que dice que el Jordán se solía desbordar por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Es una información adicional que trae la Escritura, porque el Jordán sí se podía atravesar en ciertas fechas, ¿ya? Pero en ese preciso momento en que ocurre esto, estaba completamente desbordado el río. El río se podía atravesar en otras épocas. Ya habían esperado 40 años para cruzar a la tierra prometida. ¿Qué más le hubiese esperado? Esperar que pase todo el tiempo de la siega para poder cruzar. Pero este era el momento propicio para poder cruzar. Lo que quiero, amados, que podamos ver a través de la luz del Evangelio es que podamos ver dos señales que aparecen en este episodio, que es una señal de juicio y es una señal de redención. Podemos, amados, simplemente terminar este mensaje luego de haberlo leído y decir de una manera moral: amados, todos los ríos que son sus problemas, el Señor los va a cesar para que usted pase en seco y ningún problema le toque. Y usted va a decir amén, usted puede decir gloria a Dios y puede creer eso. Pero yo creo, y la Escritura nos menciona, que todo, amado, lo que ocurre en el Antiguo Testamento está mirando a lo que va a acontecer en la persona de Cristo Jesús. Nosotros hoy día estamos mucho tiempo después y podemos ver la Biblia en retrospectiva. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Podemos decir que las Escrituras, amado, dan testimonio del Señor. Y no podemos ir a la Escritura con la intención siempre de buscar un milagro para mí o una palabra fresca para mí. Porque no se olvide que la Escritura habla de Dios. La Escritura habla de Cristo el Señor. Somos agentes secundarios de la palabra. A nosotros nos ha salpicado su sangre. Podemos decir en esta mañana cuánto tienen ríos de dificultades, cuánto tienen ríos de crisis, y como el río se abrió, podrán caminar en seco, pero esto no es lo que dice el texto. Y amados, quiero ponerme el parche antes de la herida. No pretendo hacer lo que se llama una eisegesis, que es poner el texto para que pueda decir lo que yo quiero decir. No quiero hacer el texto de tal manera acomodarlo o hacer una alegoría para que el texto pueda decir lo que yo pretendo decir. No quiero torcer el texto a mi antojo o decir algo que no dice. El texto me narra un hecho histórico, pues es un libro histórico. Pero a la luz del Evangelio tengo que preguntarme por qué ese hecho histórico está en la Biblia y qué tiene que ver con la salvación y qué tiene que ver conmigo. Entonces voy con otra intención ahora al texto y le preguntamos al Señor: Señor, ¿dónde está tu obra aquí? ¿Dónde está el Evangelio aquí? ¿Dónde se cumple o dónde se demuestran las doctrinas permanentes? ¿Dónde encuentro la redención? Josué es Joshua y Joshua es Jesús. Cuando usted se va al Nuevo Testamento va a encontrar que el significado de Jesús es Josué. Y si se va al Antiguo Testamento va a encontrar que Josué es Jesús. Ya en nombres. Y ahora, amado, quiero que lo podamos revisar a la luz del Evangelio que tenemos con la muerte, la resurrección que están en las epístolas. Y hoy vamos a escarbar el texto con estas herramientas que nosotros tenemos. Pues bien, en el Antiguo Testamento acaba de morir Moisés, para podernos situar. Muere Moisés. Moisés no entra a la tierra prometida. Se murió Moisés. Se levanta Josué. Moisés es un prototipo del administrador de la ley. Y Josué es un prototipo del administrador de la gracia.
Amado, la ley es el medio por el cual el hombre puede conocer los atributos de Dios. Podemos ver a través de la ley el carácter de un Dios santo. A través del decálogo nosotros vemos cómo es Dios. Podemos reconocer nuestra incapacidad de acercarnos a Dios a través de la ley. Pues si queremos cumplir el decálogo, siempre fallamos. Por lo tanto, a través de esa ley, con el carácter de Dios, que es demostrado a través de la ley, no podemos llegar a Dios. Somos faltos, somos incapaces. La ley es inherente a Dios, está en Dios. Romanos nos dice que Jesús ha cumplido la ley. Él no la abrogó, Él no la rompió, Él la cumplió. ¿Verdad? Entonces, porque Él la ha cumplido, nosotros nos ponemos atrasito de Él, porque nosotros no podemos cumplir la ley, sino que Él la pudo cumplir. Amén. Y de esta manera glorificamos a que Él sí pudo cumplir la ley. Entonces, la ley que nos aleja de Dios porque nos hace ver los pecadores que somos, a través de esa persona que ha cumplido la ley podemos acercarnos a Dios. Cristo nos justifica y nos permite a través de la gracia cumplir su promesa. La promesa que Dios le hace a Josué es: yo estaré contigo. En Josué 1, ¿verdad? Lo que pasa es que lo hemos conocido, lo hemos leído y lo sabemos. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y en la ley era que Moisés tenía que seguir las normas, las reglas de Dios. Luego se levanta Josué y Dios le dice a Josué: yo iré con usted, yo te seguiré. Vemos un evangelio de gracia, de Dios caminando a nuestro lado. Pero hay un problema con la ley, que en el Nuevo Testamento la ley fue rechazada como un mediador entre Dios y los hombres. Pero eso no quiere decir que no siga vigente. Porque la ley no nos puede justificar ante Dios porque nos haya culpables. La ley nos encuentra culpables de todo lo que hacemos. Entonces no nos puede justificar, no nos puede pedir perdón ante Dios, sino que al contrario nos haya culpables. Entonces necesitamos el mejor de todos los abogados para que nuestra causa no sea hallada culpable. ¿Verdad? Necesitamos a Cristo. Y ahora no somos culpables, somos aceptados en el amado. Entonces, amado, no podemos entender la gracia si no entendemos la ley. No podemos valorar a Cristo si no entiendes que eres un pecador. No puedes amar a Cristo si no entiendes que por la ley estás fulminado. Necesitamos vivir en el equilibrio. Amamos la gracia porque la ley nos condena. Y eso nos permite a nosotros ahora no seguir pecando deliberadamente. Porque la ley nos dice: tú fallaste, tú no puedes estar cerca de Dios, tú necesitas, tú eres merecedor de la condenación. Pero la gracia nos dice: te perdono y te perdono. Pues bien, con estas herramientas nos vamos al capítulo 3. El pueblo tiene que dejar el desierto. Ya han estado transitando 40 años. 40 años en el desierto. Solo los menores de 18 años, al comienzo del transcurso, se han salvado. Se ha muerto toda una generación en el desierto por murmurar, por no creerle a Dios. Llega entonces el momento de cruzar la frontera. Al otro lado del río, al otro lado del Jordán, está Canaán. Al otro lado está la tierra prometida, pero tenemos un problema. Hay un río que no nos permite cruzar.
Al otro lado está lo que el Señor le prometió. Tierra que fluye leche y miel. Ahora, que tienen que ir al otro lado a pelear es otra cosa, pero la tierra que el Señor le prometió está del otro lado. Entonces estamos todos acá y al medio hay un gran río que se está desbordando. Dios elige un momento súper especial para hacer su obra milagrosa. El río tiene aproximadamente 1,5 a 2 kilómetros de ancho. Aparte, el escritor nos dice que se estaba desbordando. Nadie podría cruzar ese río. ¿Y cómo podemos hacer la conexión con la redención? Primero quiero decirte, amado, que la redención es el rescate o la liberación obtenida por el pago de un precio, o sea, de una compra. Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha comprado por un valor extremadamente alto que fue su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Ahora quiero invitarte a poder ver estas dos señales en el pasaje. Para que haya una compra tiene que haber un ser comprado, ¿verdad? Algo, un bien que comúnmente transamos cuando compramos. Las personas perdidas a causa del pecado tienen que ser compradas por un precio. Dios no es solamente nuestro creador, Dios es nuestro redentor. Él mismo nos va a comprar. La redención tiene que ver con dos palabras. Una es litrón, que tiene que ver con un precio pagado, y la otra es agorazo. Es con Z y con D, por eso agorazo, que es pagar el precio más alto del mercado por un bien. Eso es redimir, eso es agorazo. Cristo ha pagado el precio más alto, más elevado por usted y por mí. Nuestro Señor ha pagado un precio muy alto con el derramamiento de su sangre. El eterno Dios nos ha decidido rescatar porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. Acompáñenme al versículo 1. Dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim. Sittim era un valle. ¿Qué es? Nadie cuerdo dentro de Israel quería acercarse a Sittim. Porque Sittim era un lugar de juicio, era un lugar de muerte. ¿Le daría a usted cosita ir una semana completa a un cementerio día y noche? Sabemos que quizás no puede ocurrir nada, pero como que da cosita, ¿verdad? O alguno ha pasado por un cementerio de noche, da cosita. Israel, amados, recordaba que Sittim no era un lugar agradable. Y para que usted vea que yo no le estoy mintiendo, acompáñeme a Números capítulo 25. Para que veamos por qué Sittim era un lugar completamente de juicio y de muerte. Escuche bien, dice: moraba Israel ¿en dónde? En Sittim, la misma ciudad que donde partieron para cruzar, ¿verdad? Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Estaba completamente prohibido aquello, ¿verdad? El pueblo de Dios no podía mezclarse con otros pueblos. Era parte de la ley. Las cuales, dice el verso 2, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, a la idolatría, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses.
Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Acompáñame al verso 9. Murieron de aquella mortandad, ¿cuánto? 24,000 personas. Ese día quedó registrado en la bitácora de los israelitas. Se fueron a Sittim, se volvieron a la idolatría de los dioses de Sittim, transgredieron las normas que Dios le había dado. Y aquí te comento que toda obra tiene su consecuencia. Murieron 24,000 personas por desobedecer a Dios. 24,000 de los tuyos, de la gente que anda en el desierto contigo, murieron ese día en esa ciudad. ¿Estamos hasta ahí? Imagínate volver al lugar donde perdiste a mucha gente. Volver al lugar del recuerdo donde le fallaste a Dios, donde Dios tuvo que matar, destruir a gente porque le falló. Muchos de nosotros le hacemos el quite a volver donde todo nos ha salido mal. En ese preciso lugar, o donde nos ha pasado algo. Quizás algún vecino nos dijo algo, entonces nosotros le hacemos el quite y podemos rodear la calle, ¿verdad? Para evitar problemas. Pero el Señor le dijo, se van a poner en Sittim, porque de ahí vamos a partir. Ahí donde tú fallaste, ahí vamos a partir. De ahí donde murieron la gente, donde murieron tus tíos, porque murió toda una generación. Ahí donde murió esa gente, de ahí vamos a partir, mi hijo. Dios nos hace partir donde erramos para enseñarnos algo. El pueblo transgredió la ley de Dios. Transgredir la ley de Dios es pecado. Y el pecado se paga con muerte. Era un pueblo nómade, un pueblo errante, que tiene la ley de Dios, pero no la puede cumplir. Recuerda en esos momentos quizás que sus abuelos, sus padres, sus tíos murieron en esa ocasión. Fueron parte de estos 24,000. En Sittim, Josué 1:11. Pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días van a pasar el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y el capítulo que acabamos de leer nos dice que después de 3 días. ¿Por qué, amado, han estado estos 3 días? ¿Qué hicieron estos días? En el lugar donde fallaron. Son 3 días. 3 días con sus días y 3 días con sus noches. Un pueblo mirando quizás y preguntándose dónde va a caer el juicio. Dios nos trajo acá para matarnos, como lo hizo con nuestros antepasados. O pensando quizás Dios quiere que nos ahoguemos. Se va a desbordar esta cosa. Pensando quizás en una horrenda condenación. Ahora quiero ponerte y saltarnos mucho tiempo. Quiero que lo podamos conectar con el Evangelio. Cristo va a la cruz. Un gran juicio ha caído sobre él. ¿Cuál es este juicio? La copa de la ira de Dios que ha caído sobre nuestro Señor. Hay una puerta cerrada de gloria para Jesús.
Porque él clama en ese momento más álgido: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Luego de la muerte van a pasar, amados, 3 días, contando ese día, para esperar la respuesta de Dios. ¿Cuál es la pregunta que surge? ¿Será acepto ese sacrificio? Porque el Evangelio no está completo con la muerte de Cristo. Porque si el Señor nos resucitó, dice Pablo, vana es nuestra fe. Tuvieron que pasar esos días para esperar la respuesta del Señor, para ver si el sacrificio era un sacrificio aceptable. Toda la Biblia nos muestra a Cristo. Se trata de Él redimiendo al pecador, Dios siendo glorificado. ¿Dónde quizás entonces aparece Cristo o su sacrificio en el capítulo que acabamos de leer? Sittim era una señal de redención. Ya acabamos de ver, amados, el juicio que había para el pueblo, ¿verdad? Los antepasados murieron en esa ciudad. Esa ciudad les trae recuerdo a muerte, les trae recuerdo de juicios del Señor, que los decretos del Señor se van a cumplir. Y el Señor lo lleva 3 días en ese lugar. Imagínense esa mente cómo está pensando. Algo nos va a pasar. Josué, ¿para qué nos trajo acá? Lo glorioso del Evangelio es que cuando hay juicio, hay redención. Y podemos ver la señal de la redención en ese mismo lugar de juicio. Sittim era una señal de redención. Como te decía al comienzo, podría parecer una tipología forzada, apretándola para que pueda quizás decir en un cruce de un río. Pero todo lo que pasa después nos muestra claramente. Joel, capítulo 3, verso 18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y va a regar el valle de Sittim. Es el lugar de juicio, es el lugar de muerte. De la casa de Jehová regará con una fuente ese lugar. Desde el trono de Jehová regará con su misericordia ese valle. Y si el Señor ha de regar algo, ese valle ya no será de juicio, será de misericordia. El capítulo 3 de Josué nos muestra 10 veces que se habla del arca del pacto. El arca del pacto, amados, para traerlo a nosotros simple y lisa y llanamente, me va a saltar muchas cosas teológicas, pero es un cajón de madera, es un mueble de madera que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. La gloria reposaba en el arca, en el lugar santísimo. La gloria de Jehová estaba ahí. Y dentro de este arca habían 3 elementos. Uno era el maná que se le dio día a día al pueblo de Israel. Pero este maná que pusieron en el arca no se pudrió porque el maná no duraba de un día para otro. El maná que pusieron en el arca duró, permaneció, no se corrompe. En el arca estaban las tablas de la ley, estaba una vara de Aarón que era el sumo sacerdote, que esta vara había reverdecido, dio frutos. Estos 3 elementos estaban dentro del arca del pacto. Sin duda alguna, el Antiguo Testamento nos habla en tipología del Salvador. Cristo es esta arca que nos abre un camino nuevo y vivo en medio de las aguas del juicio.
El verso 2 dice, después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo, diciendo, cuando vean el arca de Jehová vuestro Dios, los levitas que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El verso 4 nos dice que hay una distancia aproximadamente de 2000 codos. Estamos hablando aproximadamente de 950 metros entre que se fue el arca y que todo el pueblo estaba atrás. ¿Por qué la pregunta es por qué de repente estos datos anecdóticos o pareciera que no tuvieran sentido en el relato están? Los sacerdotes se pararon en medio del Jordán y tal como había pasado en el Mar Rojo, el Señor abre camino. El mismo milagro de 40 años atrás se repite ahora, 40 años después, con hombres distintos. Porque no es importante quién vaya adelante. Él es el importante. Entonces los sacerdotes se pararon en medio de Jordán, más o menos a 1 kilómetro, se observaba el arca de los sacerdotes para que se contemple que la presencia del Señor, que esa arca era el que abría el paso, no los sacerdotes. El arca se cargaba sobre los hombros y tuvieron que irse más o menos a 1 kilómetro dentro del Jordán, mientras el Jordán se abría 1 kilómetro adentro, todo el pueblo atrás esperando. Y como era mucho, empezaron a ver no a los sacerdotes, sino lo que cargaban los sacerdotes. Porque eso es lo que abrió el Jordán, no los pies de los sacerdotes. Amados, con los ojos del Evangelio, aquí, en esa arca, está la cruz de Cristo. Ella nos abre camino en medio del juicio. En ese lugar de juicio, la cruz de Cristo nos permite llegar a esa tierra prometida. Y podemos pasar en seco gracias a ese Cristo precioso. Gracias a nuestro Salvador. Podemos tener un paso hacia la eternidad. Todo el juicio, todo el malestar, toda la muerte, toda la sombra que podía tipificar ese río Jordán, ese lugar, ese valle de Sittim, se abre cuando el arca del Señor pasa en medio. Y pueden llegar al otro lado a través del arca. Pues Cristo a través de su muerte, Cristo a través de su resurrección, nos aleja de este valle de mortandad, de este valle de problemas, de tinieblas, y nos permite pasar confiadamente al otro lado, en esa tierra prometida. Es Cristo, solamente Cristo. Juan capítulo 6, verso 35 al 39. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. 38, porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Luego de nuestro caminar a través de la cruz de Cristo, amados, viene la resurrección en el día postrero. Jesús es ese maná, Jesús es ese pan de vida. Jesús, todo aquel que viene a Él, amado, el Señor no lo pierde, sino que Él lo ha de resucitar en ese día postrero. Amados, en Cristo no hay juicio.
En Cristo hay misericordia. En el día que yo estoy perdido, en el día que yo estoy condenado, ese pan de vida que descendió del cielo me dice que voy a resucitar postrero, que voy a llegar a poseer la tierra que el Señor nos ha prometido. Yo soy un pecador, usted es un pecador por transgredir la ley. Él cumplió la ley. Él abre un camino para llegar a un lugar de bendición. Isaías 53, verso 5 nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. El Señor ha cumplido la ley. Él sufrió la ley. Amados, Él no perderá a ninguno. Todos pasarán el Jordán. Ya les comenté que el arca tenía el maná, tenía las tablas. Él dijo que era el pan de vida. Él sufrió las rebeliones, fue molido por nuestro pecado, por la ley. Pero también estaba la vara de Aarón. Hebreos nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Y Isaías 53, el 10 y el 11 nos dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida ¿en qué? En expiación, en remisión por el pecado, verá linaje, verá fruto, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sabe cuál es el fruto? Así como esa vara dio fruto, ¿cuál es el fruto de Jehová? Usted, yo, los que han creído en Él. Es el fruto de Jehová. El fruto de Cristo el Señor, de Jesucristo, amados. Termino. La única forma de cruzar las aguas del juicio es que el arca del pacto se ponga en medio para brindar una salida y una escapatoria. Necesitamos un milagro divino, un milagro sobrenatural, y este es Cristo Jesús. Efesios 1, 6 y 7 nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con los cuales nos hizo aceptos en el amado. El verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Para llegar al otro lado necesitas pasar por Cristo, y Cristo nos perdona. Cristo nos ofrece perdón, una fuente inagotable de gracia. Pero para tener perdón tienes que reconocer que eres malo, que haces las cosas mal, que eres llevado a tu idea, que no dejas que Él te ministre, que no dejas que Él te guíe, que no puedes solo, que lo buena persona no te salva, que lo buen amigo que puedas hacer afuera no te salva, que por dar dinero, por dar ofrendas, por venir a los cultos, da igual, necesitas a Cristo. ¿Quieres llegar al otro lado? Cristo es el camino. Con Él pasas en seco. Si no tienes a Cristo, intenta pasar un río que se está desbordando. Es como si fuéramos a los saltos del Petrohue e intentáramos cruzar solo. Los saltos, amados, la fuerza del agua te lleva. Intenta solo, no vas a poder. Necesitamos a Cristo. Tito 2, 13 y 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos de toda iniquidad y para así
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo nos ha comprado. No, o sea, tú cruzas, pero no eres tú. Es Él que te permite cruzar y que te ha sacado de este lado de tinieblas, de este lado de tormento, de este lado donde recuerdas que haces todo mal y Cristo te pasa al otro lado. Termino, amados, 1 Corintios 6:20 diciendo, porque habéis sido comprado por precio. Entonces glorifiquen pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. ¿Fuiste comprado por precio de sangre? ¿Eres un hijo de Dios? Glorifica a Dios con tu vida. Glorifica a Dios internamente y glorifica a Dios externamente. Porque si fuiste comprado, ya no te perteneces, le perteneces a alguien más. El pueblo de Israel pasó el Jordán, pasaron, lograron llegar a la tierra prometida. Pero si no hubiese estado el arca del pacto en medio, si el Señor no hubiese abierto camino, ahí quedan. Por más habilosos que seas para nadar, por más fuerte que te puedas sentir, no vas a poder, amado. Necesitamos a Cristo. Hoy día, mañana, pasado mañana, todos los días necesitamos a Cristo. Si hoy día te sientes, amado, en ese lugar que nuevamente fallaste, en ese lugar quizá donde anteriormente dijiste, sabes que yo nunca más le voy a fallar al Señor en esto, nunca más voy a desobedecer al Señor en esto, y volviste al mismo lugar, volviste a Sittim, volviste a fallar, volviste a cometer el mismo error. Déjame decirte que el arca todavía está en medio. Para pasar al otro lado, pidamos perdón al Señor. Estemos a cuenta con Dios. No somos dueños de nuestra propia vida. No sabemos qué nos depara el día de mañana. No sabemos qué nos deparará más tarde. Estemos a cuenta con Dios. El Señor nos ha prometido la eternidad gozándonos con Él. De hecho, el libro de Apocalipsis habla de una gran fiesta en el cielo. El Señor nos ha convidado a su boda. Amado, en las bodas, ¿para qué le digo? Un lugar, amados, que está preparado para los hijos de Dios. Si tú has fallado, si tú volviste al lugar nuevamente, dijiste, ¿sabes qué? Quizá al principio de año le dijiste al Señor, Señor, yo este año voy a hacer mejor las cosas, y volviste a caer. Y estamos recién en febrero, por mano. Volviste a caer. Y volviste a Sittim, a cuestionarte, a preguntarte, ¿por qué quizás Dios no me ayuda? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué veo todo oscuro? ¿Por qué vuelvo a enfermarme? ¿Por qué me suceden las cosas? Pues bien, amados, mira el arca que está en medio, mira a Cristo para tener lugar al otro lado del río. Yo te quiero invitar en esta mañana, invitarte en esta semana a que puedas cruzar ese río confiadamente. Porque no eres tú. Nosotros seguimos el camino en seco nomás. Es Él que nos abrió camino delante. Es Él que pelea por usted, amados. Es Él que pelea por usted, amada. Él sabe aún las necesidades que tenemos antes de abrir nuestra boca. Dios, Jesús, es el Hijo amado de Dios. El Señor se complace en Él. Se complace en Jesucristo. Pero nosotros estamos atrasito de Él. Él ha cumplido la ley. Entonces somos aceptados ante Dios en Él, por Cristo. Cruzamos al otro lado por ese arca que está en medio que nos permite cruzar. Te invito también a que no veas simplemente las historias del Antiguo Testamento como pseudas historias que nos pueden enseñar valores morales. La Biblia no habla de moralidad. La Biblia nos habla de la gloria de Cristo. La Biblia nos habla de Dios actuando, obrando. No es simplemente valores morales. Así que confiadamente esta semana te animo
en el Señor, a que confíes en esa preciosa sangre vertida en la cruz del Calvario, que aún está vigente, que tiene poder para perdonar pecados. Y si eso te está alejando de Dios, amado, simplemente muchas veces somos nosotros neófitos que no queremos estar a cuenta con Dios. ¿Qué importa lo que diga el de al lado? Lo que importa es lo que diga Dios de ti. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana.